La proteína en polvo que compras en tiendas de suplemento o en la farmacia sigue generando mucha polémica. ¿Es necesaria? ¿Perjudica mi salud? ¿No lo hace? ¿Contiene sustancias peligrosas? ¿Cuánto tengo que tomar? ¿Cuándo la tengo que tomar? ¿Cómo se elabora? Estoy seguro de que alguna vez has oído hablar a algún amigo, algún familiar o incluso algún profesional de la salud sobre cómo la proteína, y especialmente la proteína en polvo, daña tus riñones o daña tu hígado. ¿Es cierto todo esto? Por suerte, dichos prejuicios y mitos cada vez son menos escuchados y hoy tenemos evidencia de sobra para solucionar estas dudas que acabo de plantear. Así que me vas a acompañar mientras te explico qué ocurre en tu organismo cuando consumes, podríamos decir, el suplemento más consumido del mundo, proteína de suero o whey protein, popularmente proteína en polvo por su forma de dispensación. Verás que lejos de tratarse de un suplemento para gente de gimnasio, la proteína de suero está más cerca de ser un alimento que un suplemento realmente, y que tiene aplicaciones más que útiles para la mayoría de nosotros. La proteína de suero proviene de una parte de la leche llamada suero o lactosuero, que a simple vista es un líquido amarillento, hidrosoluble, soluble en agua, de un aspecto, la verdad, poco apetecible. La proteína de la leche de vaca está formada en un 80% por caseína, un tipo de proteína, y en un 20% por proteína de suero, que realmente no es una única proteína, sino un grupo de proteínas que se clasifican por su solubilidad en el suero lácteo. Realmente la proteína de suero es algo que obtienes en la elaboración del queso y que hasta hace pocas décadas se desechaba sin más al desconocerse todas sus aplicaciones, imagínate. Y para entender realmente cómo se hace la proteína de suero que finalmente ves en ese bote de colores llamativos con gente muy fuerte, pues tienes que entender cómo se hace el queso. Verás, cuando artificialmente se añade un coagulante, una sustancia coagulante como la renina o la quinina a la leche, se forma el cuajo, cuajada por un lado, y el suero de leche o lactosuero por otro lado. El cuajo es rico en otra proteína muy popular que ya hemos mencionado, que es la caseína, de la que hablaremos en otro vídeo si queréis, mientras que el suero es rico en diferentes proteínas de alto valor biológico, que son justo las que conforman la proteína de suero de leche, que después ves en el bote, ¿no? En forma de polvo, de powder. Posteriormente, mediante procesos industriales de filtrado y de deshidratación, estas proteínas del lactosuero se convierten en polvo deshidratado que añades a los yogures, a la propia leche, al agua, a los suplementos enterales que recibes en el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. De los procesos de filtrado e hidrólisis dependerá la concentración de proteínas en el suplemento en cuestión y su denominación: aislado, concentrado, hidrolizado de proteína de suero. Aunque casi la totalidad de proteína de suero que existe procede de las vacas, cualquier animal productor de leche puede generar proteína de suero: búfalos, camellos, llamas y sí, también seres humanos. Ahora, ¿es la proteína de suero la mejor proteína que existe, muy por encima de todas las demás? Para responder esta pregunta tenemos que utilizar herramientas que valoren la calidad de una proteína. El método actualmente más utilizado se llama método PDCAAS, que valora tanto la cantidad de aminoácidos esenciales de una fuente proteica, que son, recuerdo, aquellos que no puedes sintetizar tu cuerpo y por lo tanto tienes que tomar de fuentes externas, como también valora la digestibilidad de dichos aminoácidos, es decir, cómo de bien los absorbes. La puntuación PDCAAS máxima es de 1, que sería una fuente proteica perfecta, podríamos decir, en los términos previamente mencionados. Como vemos, tanto el concentrado como el aislado de proteína de suero, que se diferencian en la cantidad de proteína básicamente, tienen un índice PDCAAS de 1, el mejor, a la par que la leche entera, que el pollo o que el huevo. Le siguen de cerca fuentes vegetales como el aislado de proteína de soja o de guisante. Por lo tanto, la proteína de suero es una proteína de excelente calidad con una muy buena digestibilidad, pero no es la mejor ni es insustituible. Aunque por otro lado, ese argumento de que la proteína de bote es una proteína falsa y que la proteína del pollo es la buena, tampoco me vale. Ese argumento no es válido y tenemos evidencia de sobra para decir que no lo es. La proteína de suero no es más que la mejor proteína que tiene la leche en un formato fácil de tomar. Es eso,
Ya está. ¿Es insustituible o es necesaria? La respuesta es que no. ¿Es útil en determinadas situaciones? Pues por supuesto. Y ahora precisamente vamos a ver en cuáles de esas situaciones la proteína de suero puede ayudarte realmente. Puedes que conozcas las dos primeras, pero quédate hasta el final porque las 5 últimas te van a sorprender. Primero, hipertrofia en el contexto de un superávit calórico. Este es el uso, podríamos decir, más frecuente de la proteína de suero. Ayudar al músculo a crecer. Para que la célula muscular crezca, tiene que ocurrir un proceso llamado síntesis proteica muscular, o MPS, que es estimulado por la proteína de suero y concretamente por algunos aminoácidos presentes en ella, como la leucina. En primer lugar, se estimulan una serie de proteínas anabólicas que en su conjunto llamamos mTOR, aunque para que esto ocurra necesitas estar en superávit calórico, es decir, tener un excedente energético para utilizar en la construcción de músculo, y además de esto también necesitas un estímulo mecánico, que es el entrenamiento de fuerza, con cargas, con tu peso corporal, con elásticos, con TRX, como quieras, pero entrenamiento de fuerza. Recuerda que sin ejercicio físico puedes tomar toda la proteína de suero que quieras, que no se va a utilizar para construir músculo, sino para generar glucosa en el hígado o para oxidarse. Porque sí, los aminoácidos que no utilizas se acaban oxidando para producir energía, aunque eso sí, producen mucha menos energía que las grasas o los carbohidratos. Así que recuerda, si tomas proteína de suero, pues al menos entrena fuerza, si no vas a estar gastando dinero inútilmente. Segundo punto, evitar la pérdida de músculo en dietas muy hipocalóricas. Otra función menos conocida de la proteína de suero es la de evitar que pierdas músculo cuando estás haciendo una dieta agresiva. Si tienes sobrepeso o tienes obesidad y quieres perder 10, 15 o 20 kilos, lo mejor que puedes hacer es incrementar el contenido en proteína de la dieta, lo mejor que puedes hacer a nivel nutricional. Después hay 1000 cosas más que puedes hacer. Esto es así porque la proteína ayuda a disminuir el apetito, es difícilmente transformable en grasa y además preserva tu masa magra. En toda dieta de pérdida de peso, repito, en toda dieta de pérdida de peso también pierdes músculo. Aproximadamente un cuarto del peso perdido es masa libre de grasa, es músculo, hueso y masa libre de grasa, es el concepto. Y esto es malo, es nefasto y además es engañoso. Es engañoso porque puedes estar muy contento al estar perdiendo peso, pero hasta un tercio o un cuarto de ese peso perdido es músculo. Y nefasto porque es bien sabido que a menos músculo, más facilidad en el futuro para volver a ganar el peso que has perdido o incluso más. Así que cuanto más estricta sea la dieta que estés haciendo, más deberías añadir proteína a la misma. El problema es que cuando hablamos de cantidades de proteína muy elevadas, como 2 gramos por kilogramo de peso y día, es muy difícil tomarla únicamente con alimentos. Y es aquí donde la proteína de suero es muy cómoda por su facilidad de administración. Es decir, sin ser indispensable, es un alimento procesado o suplemento muy cómodo porque aporta mucha proteína, en muy poco volumen y en un formato líquido, que es menos saciante por naturaleza. Ejemplo, puedes tomar un vaso con 40 gramos de proteína de suero sin inmutarte, pero para obtener la misma cantidad en pechuga de pollo tendrás que tomarte unos 200 gramos de pechuga. Y si tienes hambre esto será sencillo, pero si no la tienes, pues no será tan sencillo. Tercer punto, evitar la sarcopenia en edades avanzadas. Si eres como la mayoría, identificarás la proteína como un suplemento para jóvenes fuertes que van al gimnasio, tienen una buena masa muscular y están en los 20 o en los 30 años. Pero ¿y si te dijera que tiene más sentido la suplementación con proteína de suero en personas mayores que en personas muy jóvenes? Mis argumentos son los siguientes, presta atención. Conforme envejeces, vas desarrollando lo que se conoce como resistencia anabólica, que quiere decir que necesitas un estímulo anabólico cada vez más elevado para ganar o para no perder simplemente masa muscular. Conforme pasan los años, más trabajo nos cuesta no perder músculo. Esto se asocia a otro hecho, vamos perdiendo el apetito conforme nos hacemos mayores también, y muchas veces tenemos menos apetencia por alimentos proteicos. Otras veces esto se suma a múltiples fármacos que disminuyen el apetito, o a trastornos del estado de ánimo que también los disminuyen, o a otras patologías, o incluso problemas con la dentición que limitan el consumo de sólidos. La conclusión lógica es que muchos adultos mayores no llegan ni de lejos a las recomendaciones de proteína, lo que acelera la pérdida de masa muscular y nos hace llegar antes a la temida sarcopenia. Sarco quiere decir carne y penia déficit, déficit de carne, es decir, déficit de músculo. Por lo tanto, un déficit de masa muscular que se relaciona con más caídas, más hospitalizaciones, menos fuerza y más riesgo de
de mortalidad. Cuarto punto, efecto antioxidante. La proteína de suero tiene un efecto antioxidante bastante desconocido, pero bastante interesante. Contiene un aminoácido en bastante cantidad llamado cisteína, que es precursor del glutatión, uno de los mayores antioxidantes que tienes en tu organismo. Aunque puedes encontrar la cisteína en otras fuentes proteicas o suplementándote con N-acetilcisteína, en la proteína de suero la cisteína tiene una configuración bioquímica que hace que la asimilemos mejor. Unos mayores niveles de glutatión pueden ser de gran utilidad en pacientes con hígado graso, reduciéndose la cantidad de grasa en el hígado y disminuyendo las transaminasas en la analítica, aunque en realidad serán útiles en cualquier desbalance entre estrés oxidativo y capacidad antioxidante, como comentamos largo y tendido en el vídeo de los antioxidantes que te dejo por aquí. Quinto punto, mejor control del apetito a lo largo del día por disminución de la grelina. Como he comentado en otros vídeos, el mantener elevados tus niveles de saciedad es clave a la hora de perder peso o no ganarlo. Los niveles de saciedad se controlan mediante un sinfín de hormonas. Esto es algo muy complejo, difícil de explicar y que ni siquiera llegamos a entender perfectamente. Pero una de las más importantes se llama grelina, que se incrementa cuando llevamos un tiempo sin comer. La leptina, sin embargo, señaliza saciedad y se produce cuando acabamos de comer, diciéndole a nuestro sistema nervioso central que estamos llenos y que no comamos más. Lo que ocurre en la obesidad es que hay una resistencia a la leptina y por lo tanto o bien no recibimos esa señal de saciedad o la recibimos con menor intensidad. Interpretar y saber modificar estas hormonas es clave para tener éxito a largo plazo. Como veis, perder peso es mucho más que contar calorías que entran y calorías que salen, es algo más complejo. Sexto punto, disminuye la permeabilidad intestinal por su contenido en glutamina. Gran cantidad de enfermedades comienzan en el tubo digestivo, esto es cierto, y por el contrario, muchas enfermedades que empiezan en otro sitio acaban afectando el tubo digestivo, el sistema digestivo. Muchos autores piensan que todo comienza con una pérdida en la función de barrera que ejerce nuestro sistema digestivo, evitando la entrada en la sangre de diferentes compuestos problemáticos como elementos bacterianos que desencadenarían respuestas inflamatorias en el organismo. La proteína de suero puede disminuir realmente la permeabilidad intestinal. Fíjate en este estudio, el aporte de 0,5 gramos de proteína de suero por kilogramo de peso y día, unos 40 gramos para alguien de 80 kilos, durante un mes disminuyó la permeabilidad intestinal en pacientes con enfermedad de Crohn, una enfermedad que se caracteriza por una alta permeabilidad intestinal. Esta mejoría en la permeabilidad intestinal se debe al contenido en glutamina, un aminoácido que se puede suplementar aparte y que da alimento a las células del tubo digestivo. Si queréis un vídeo hablando solo de la glutamina y sus aplicaciones, solo tenéis que dejarlo abajo en los comentarios. Y por último, séptimo punto, mejor recuperación muscular post-entrenamiento y también menor fatiga post-entrenamiento. Cuanto mejor recuperes tu sistema muscular después de entrenar, menor riesgo de lesión tendrás y más rendimiento conseguirás en la próxima sesión. Después de un entrenamiento intenso es obvio que disminuye nuestra fuerza muscular y el rendimiento físico, debido a la fatiga del sistema nervioso central, microlesiones musculares, alteraciones vasculares y otros cambios locales en el músculo. La proteína de suero reduce la pérdida de fuerza post-entrenamiento. ¿Y cómo lo consigue? Pues parece que lo consigue reduciendo la fatiga a nivel del sistema nervioso central, que es el que realmente tiene el control de la fuerza muscular, aumentando también los niveles de glutatión, como hemos dicho antes, y aumentando la facilidad con la que se transporta el oxígeno en tus vasos sanguíneos. Es decir, no solo mejorará la recuperación del músculo, sino que también es capaz de reducir los niveles de fatiga a nivel central por mecanismos que todavía ni siquiera conocemos completamente. Por ello, la proteína de suero debería incluirse en las soluciones recuperadoras después del entrenamiento en deportistas amateurs, recreacionales o deportistas de élite. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, espero que hayas aprendido algo. Te animo a suscribirte porque así tendremos cada vez mejores vídeos en este canal. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto y a seguir empoderando.